el ponente es Ragnar Benke, espero haberlo pronunciado correctamente. Bueno, él investiga las bases biológicas del juego y su aplicación en la escuela como herramienta de aprendizaje. En su trayectoria destaca la observación del juego en chimpancés bonobos del Congo, un libro de juego con el Ministerio de Educación, Innovación Tecnológica en el aula y docencia a nivel escolar universitaria. Desde el 2017 aplica su experiencia en la implementación del proyecto Laboratorio Lúdico en alianza con la Fundación Lego y otras organizaciones del mundo educativo. Actualmente está dedicado a crear aplicaciones prácticas y lúdicas de su último libro sobre educación, titulado La evolución del aprendizaje, donde describe en tono mitológico el origen de nuestras herramientas de aprendizaje desde los primeros seres vivos hasta el origen de Homo sapiens. Entonces, demos una cordial bienvenida a Ragnar. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación y estamos súper emocionados de escucharte. Sí, muchas gracias, qué alegría poder participar de este congreso. Entonces, bueno, la charla de hoy tiene que ver con esta mirada de la innovación educativa a través del juego, donde el caso particular de usted está muy centrado en la posibilidad de fundamentar por qué el movimiento es tan importante, ¿no? Porque el deporte y la actividad motriz es esencial para el desarrollo cognitivo y socioemocional. Así que les voy a dar primero una contextualización de esto y, y luego voy a especificar algunos temas con respecto a lo motriz. Y bueno, no sé si será el momento para hacer preguntas luego, no sé si habrá un espacio que les interese. Sí, sí. Ah, ya, súper. Em, entonces, ya. Entonces, bueno, la innovación educativa a través del juego. Mm, Esto lo hago desde un proyecto que fundé en el 2017 que se llama Laboratorio Lúdico, que lo pueden investigar en su página web, laboratorioludico.cl, donde pueden descargar una enorme cantidad de libros, de videos, de entrevistas sobre juego y aprendizaje, los proyectos que hemos hecho, y distintos recursos sobre el tema. El primer contexto es que la idea fundamental de este proyecto es hacer un puente entre la evolución biológica y la escuela. Tenemos la evolución biológica como eh, todas aquellas, toda aquella historia de transformaciones de, de otras especies que hemos sido los humanos en nuestro pasado, que han dado como resultado Homo sapiens, ¿no? La especie que somos, con sus características, como por ejemplo que somos seres sociales, y eso viene desde nuestro origen como mamíferos, que somos seres que jugamos, eso tiene que ver con nuestro origen como primates, tal como se ve acá en la foto. Y así se van sumando características que tienen que ver con nuestra historia. Entonces, esa mirada, que es muy amplia, nos ayuda a contextualizar el aprendizaje. O sea, el aprendizaje no es algo que es de los humanos, sino algo que es de todos los animales. Y los animales han ido desarrollando, y nosotros en nuestra historia hemos ido desarrollando distintas eh, poderes o herramientas para aprender cada vez más rápido, cada vez más flexible, para poder coordinarnos mejor con otros seres humanos. Y eso lo podemos observar en nuestra historia, entendiendo el contexto en que se dan esos aprendizajes. Por ejemplo, el juego, por decirlo así bien rápido, el juego se origina en los primates y se origina en un contexto donde se necesita acelerar el aprendizaje social, pero para eso el miedo es un freno al aprendizaje. Y después voy a explicar por qué el miedo también es parte del aprendizaje, pero en este caso se necesitaba acelerar el aprendizaje social por vivir en una comunidad de otros primates. Entonces, en la evolución se diseñó, digámoslo así, un impulso, una actitud cognitiva que es la actitud lúdica, en donde la novedad, en vez de darnos miedo, nos da placer, nos da entusiasmo. Pero para que la novedad nos dé entusiasmo,
tenemos que estar en un contexto protegido. Porque si un monito se iba a buscar la novedad a la cueva, digamos así, de una leona, podía estar en grave riesgo. Entonces, la transformación de la novedad en algo llamativo, en algo atractivo, en algo que no genera angustia o miedo o estrés, eh, se diseñó para que esté en un contexto familiar, donde estén cuidados los niños, donde no estén estrés. No sé si ustedes activan el estrés, se imposibilita la posibilidad, se imposibilita eh, el, el juego mismo, porque bloquea cerebralmente. El estrés bloquea nuestra capacidad de juego y de disfrute. El estrés es una emoción desagradable. Entonces les cuento esto como ejemplo, porque uno puede ver que hay un origen en la evolución del juego que tiene ciertas condiciones y que si uno vuelve a replicar o a facilitar esas condiciones, va a obtener esa gran fuerza de aprendizaje. Entonces, en el caso del juego, tiene que ver con que si nosotros combinamos de manera equilibrada la seguridad y la confianza junto con un desafío, incertidumbre y novedad, esas dos variables, confianza e incertidumbre, si están bien equilibradas, surge la actitud lúdica, que es una fuerza muy poderosa para el aprendizaje porque busca naturalmente la novedad y le da una recompensa muy fuerte al lidiar con los desafíos que implica la novedad. Entonces, eso ya es una, digámoslo así, es una aplicación muy poderosa de entender la evolución humana para el desarrollo o la reimaginación de nuestra escuela, de nuestro proceso de aprendizaje, no solo en infantes, sino también en adultos. Entonces, una mirada muy panorámica, pero que trae muchos beneficios y de hecho es un mundo que se está aún desarrollando. O sea, esta investigación está en frontera. Recién estamos tratando de entender cuál es la perspectiva evolutiva de cómo es que van aprendiendo los animales y la historia del ser humano. Entonces, eso es una primera introducción al tema de la evolución y el aprendizaje. ¿Va quedando claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo No hay bien? preguntas, no hay preguntas hasta el momento. Ah, ya, Adelante. ya, súper. Entonces, bueno, justamente haciendo este puente, la primera actividad que hice luego de estudiar antropología fue que fui a seguir primates a las selvas del Congo junto a mi hermana Isabel Benque a estudiar justamente el origen del juego y la risa. Porque estos primates, que son los chimpancés bonobos, juegan. ¿Qué es lo que hace necesario que jueguen? Cuando juegan los infantes, cuando juegan los adultos. Em, y eso fue el año 2010. Entonces estuvimos 6 meses viviendo en la selva, en una localidad de la República del Congo, observando, siguiendo todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, a este grupo de chimpancés bonobos y observando cómo juegan y cuándo juegan, como les decía. Y esto es importante porque los chimpancés bonobos, como se alcanza a divisar ahí arriba, eh, son nuestras, nuestros primos o parientes de simios más cercanos que tenemos junto con los otros chimpancés. Entonces, observándolo a ellos que no tienen lenguaje, que no viven en una civilización, en la agricultura, que no han desarrollado grandes tecnologías, podemos observar la esencia de un potencial pasado nuestro como primate. Y eso nos sirve para entender eh, qué variables son prioritarias a la hora de entender el ser humano y qué cosas son eh, diversidades culturales, ¿no? Como, ya, el ser humano es un primate que tiene esta estructura social. Entonces, analizando, observando este tipo de chimpancés, es una manera, un intento por tratar de desentrañar nuestro pasado, de cómo son nuestras bases sociales. Entonces, bueno, observando el juego, nos dimos cuenta de que efectivamente jugaban solo en contextos donde no había estrés. Eso es muy importante. Los infantes solo juegan en contextos donde no hay estrés
Y en caso de los adultos, vimos que no jugaron los primeros 4 meses, lo que nos tenía muy sorprendidos, pero también veíamos que recorrían su territorio eh, en grandes trayectorias durante el día. O sea, a veces caminábamos, los seguíamos durante 10 kilómetros diarios que se movían, a veces 15 kilómetros diarios. Y lo que veíamos, observamos que encontraban un alimento muy bajo en calorías, como eran las raíces, una especie de apio, cosas así de poca caloría. Y de pronto, como al quinto mes, empezaron a salir en unas chirimoyas grandes. No sé si le llaman chirimoya acá, una especie de fruta blanca, o sea, verde por fuera y es blanca por dentro y es muy dulce. Eh, no sé. Como, como, ¿qué será acá? ¿Como Guanábana, guanábana? Guanábana, guanábana. ok. Ajá. Eso, Guanábana, guanábana. guanábana. Claro, se empezaron a salir una especie de guanábana del porte de una pelota de básquetbol, así muy grande y muy dulce, muy rica. Y al salir, al madurar, al tener acceso a esas guanábanas, surgió algo bien impresionante, que comenzaron a quedarse en un solo lugar donde estaban las guanábanas, perdían menos tiempo en moverse y tenían mucho más energía y excitación por el azúcar. Y los adultos comenzaron a jugar. O sea, eso nos muestra que los adultos están en una situación de estrés alimenticio, por lo tanto los adultos no podían jugar. Pero una vez que ese estrés baja y están de nuevo en una confianza y vuelve el relajo en su cuerpo y la excitación que da el azúcar también, pero sobre todo que ya no están bajo estrés, comenzaron a jugar. La pregunta es ¿por qué juegan cuando hay un excedente de energía? ¿Por qué no la guardan en grasa para un momento, ¿no es cierto?, donde haya falta de energía. Uno diría que económicamente, cuando hay un periodo de bonanza, hay que guardar para los periodos de escasez. Sin embargo, ellos derrochaban, digamos así, toda su energía jugando. Uno podría decir que la evolución se equivoca, que es malgastadora, ¿no? Pero no, hemos visto que el juego, tanto en adultos como en infantes, es una gran inversión de tiempo y de energía. Porque el juego lo que hace es que entrena la plasticidad, la capacidad de cambiar. Porque estamos todo el rato jugando, probando nuevas estrategias, conociendo las posibilidades de relación con los demás. Y a la vez de que entrena nuestras capacidades de aprender, genera una gran cohesión social. Porque vamos conociendo al otro, porque vamos teniendo actividades de placer junto a los otros, porque vamos cuidando al otro, porque el juego siempre se mantiene en un entorno de confianza, entonces uno juega y mide cuando el otro ya le está molestando el juego y para, idealmente, ¿no? Eh, y retorna y vuelve a invitar y va cuidando y van regulándose los animales y los seres humanos para que el juego no dañe a nadie, aunque sea uno muy grande y el otro muy chico el más grande va a jugar con el otro, por ejemplo, a las peleas o a las luchas, siempre sin hacerle daño, ¿no? Entonces, eso genera una cohesión social y conocimiento de los miembros de la especie, de su grupo. O sea, ahí tenemos dos grandes variables que genera el juego. Plasticidad individual y colectiva para hacer nuevas cosas y cohesión social. Es decir, las dos grandes características que necesitamos cuando vienen las crisis, ¿no? Tenemos que probar nuevas conductas pero probar nuevas conductas de manera colectiva, o sea, organizarnos de formas distintas como grupo. Pero hay que entonces generar instancias para que el grupo se cohesione y hay que entrenar y mantener viva la capacidad del grupo de cambiar. Entonces, cuando vienen los periodos de bonanza, en vez de cada uno quedarse quieto lo más solo posible y juntando la más energía posible de manera individual, ellos invierten en que el grupo sea plástico para los momentos de dificultad. Entonces es una gran enseñanza para nosotros que creemos que jugar, que pasarlo bien, que compartir comida juntos, que el goce es una especie de derroche, que la vida en el fondo es para trabajar y sobrevivir y todo lo demás es como si uno puede, trata de pasarlo bien. Pero ahora vemos que en la evolución se muestra que pasarlo bien con otros
invertir energía en eso es una estrategia muy eficiente para resolver problemas para la sobrevivencia, porque ellos sobreviven en la selva, o sea, un medio muy, muy hostil, pero son capaces de hacerlo y invierten mucho tiempo en su aprendizaje. Ahora, lo interesante es que los infantes, pese al momento de escasez de comida, nunca dejan de jugar. O sea, es tan importante que incluso en la escasez los infantes siguen jugando porque se sienten protegidos por los adultos y los adultos también los alimentan. Entonces ellos no llegan a sentir tanto estrés eh, alimenticio y en total también necesitan menos energía. Pero la cosa es que ellos nunca dejan de jugar, lo que muestra que en el desarrollo de un primate, incluyendo los seres humanos, el juego es fundamental. O sea, incluso en momentos de hostilidad o de adversidad, el juego nunca se pierde. Y por eso hay grandes campañas que incluso van a generar juego en los campamentos de refugiados, porque es una gran estrategia para lidiar con el trauma. O sea, el juego es algo que no solamente no es un derroche, sino que es una inversión muy estratégica para el desarrollo de la infancia. Y por supuesto para el desarrollo y las capacidades de los adultos. O sea, ahí profundicé más aún en por qué el juego se nos muestra en la evolución y en el estudio de los primates como una gran herramienta que hay que considerar y llevarlo a la escuela. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo vamos a conversar un poco más adelante, ¿no? Pero primero entender cuáles son los grandes recursos. Ay, quisiera saber cuánto tiempo me queda. Sí, llevamos 15 minutos y yo creo que vamos a dejar unos 15 minutos para preguntas al final, así que tendrás unos 30. 30 más, Ujú. ya, súper. Entonces, bueno, después de este aprendizaje, volví a Chile y me invitaron a hacer un libro con la Secretaría de Educación del- de Chile. Un libro sobre juego para mostrar la importancia del juego en la escuela. Entonces lo que hice, el libro se llama 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, que es un juego que hay en Chile, no sé si se llama igual acá, es como el juego de correr y pillar al otro y el otro, o sea, uno cuenta detrás de un árbol, cuenta hasta 20 y luego los demás se esconden y uno sale a buscarlos y si los pilla, el primero que pilla, entonces tienen que jugar. ¿Cómo se llama acá? Escondidas. Las escondidas. Bueno, exactamente. Entonces es una frase que se dice porque cuando alguien llega al árbol sin que lo hayan pillado, dice 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. No sé cuál es la frase que dice alguien cuando llega al árbol aquí, cuando juega a la escondida. ¿Dice alguna La La frase? misma. misma, ¿Ah? Ajá, la la misma. misma. Dice lo mismo. Entonces, Sí, se Ajá. entiende. Bueno, y la bajada de título es la seriedad del juego en la escuela. O sea, el juego es algo serio, no es algo serio en el sentido que es algo sí, es la importante. propia. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Que alguien habla? Sí, todo bien, todo bien. Sí. El juego es algo importante en la escuela, entonces es un juego de palabras, ¿no? Como la seriedad del juego, juego en la escuela. Entonces lo que hice aquí fue entrevistar a grandes expertos de Chile y el mundo sobre juego, para mostrar que el juego es importante desde una perspectiva, acá Beatriz Ávalo, Premio Nacional de Educación en Chile, desde la perspectiva de política, o sea, de formación de educadora, ya. Por eso es Premio Nacional, por la formación de educadora desarrollando la creatividad, la imaginación, la libertad, después desde el desarrollo del aprendizaje y la colaboración a través de torneos y juegos a nivel latinoamericano, que hizo Roberto Araya. Luego Isabel Ben, que es justamente mi hermana, a través de la importancia del juego, la importancia evolutiva del juego, después Jorge Soto, desde la matemática y desde la metáfora, y así, desde la astronomía, desde la psicología, Humberto Maturana, un gran filósofo chileno, desde la biología. Entonces, distintos actores, desde las políticas públicas, vemos a Mario Weissblum, o sea, todos mostraban que el juego es fundamental para el desarrollo de niñas y niñas. Y la gran conclusión o recomendación a la que llegaban todas las expertas y expertos era que para que el juego sea posible en la infancia, se hace necesario que se facilite y se aprenda o se reaprenda a jugar en las profesoras y profesores que trabajan con los niños, y también en los adultos, en su familia. Porque si la profesora o las adultas que acompañan a los niños no tienen la capacidad de juego encendida,
les va a costar mucho empatizar con eh, la emoción y, y el tremendo aprendizaje que trae el juego. O sea, van a creer normalmente que el juego es como una especie de descontrol donde los niños pierden el tiempo. En cambio, si las profesoras y profesores están jugando continuamente, van a ver lo placentero que sí puede generar conductas de autorregulación y regulación social, y que se aprende muchísimo. Y también aprenden a identificar cuándo se está en esa emoción de la actitud lúdica y cuándo no. Y qué variables afectan para eso. Entonces aprenden a ver lo que les decía, que es cuando estas dos grandes variables para el juego, que es seguridad o confianza, esa palabra, ¿no? Confianza e incertidumbre, estas dos grandes ingredientes, tienen que estar en cada contexto y para cada niño, para cada grupo, en un equilibrio para que surja esta actitud lúdica. La actitud lúdica es el placer de relacionarse con algo nuevo, de llevarse al límite en las capacidades para poder acoger o poder lidiar con ese desafío y querer estar ahí, querer profundizar esa actividad, que es todo lo contrario del miedo, que uno quiere escapar de esa actividad. En cambio, en el juego, en la actitud lúdica ocurre esa especie de obsesión que es súper sana, ¿no? Que los niños y niñas se clavan en algo y quieren estar ahí hasta que lo desarrollen por completo. Como cuando están jugando algo que les interesa mucho, se les olvida comer, se les olvida el frío, se les olvida todo. Y es muy difícil sacarlos de un juego porque reciben mucha recompensa y aprenden mucho. O sea, y por lo tanto, como reciben mucha recompensa, lo repiten y lo repiten continuamente. Y sabemos que la práctica hace el maestro, ¿no? Entonces, cuando repiten un juego, van desarrollando las habilidades continuas y constantemente que implica ese juego. La repetición es la clave, pero la repetición no es una repetición aburrida y forzada como generalmente se hace en la escuela, ¿no? En donde se hace pasar ejercicios, largos ejercicios de matemática, sino que una repetición porque hay mucho placer involucrado en ese juego. Entonces el gran desafío es cómo pasamos esos juegos a juegos que sirvan para desarrollar habilidades más complejas, como la matemática, la escritura. Pero eso, bueno, eso es otro tema. Pero primero tiene que la profesora sentir esa actitud lúdica realmente estar entusiasmada y en placer, ya sea con otras profesoras, con otros niños. Y la actitud lúdica no necesariamente es un juego con reglas, es una actitud. Nosotros podemos estar en actitud lúdica cuando después de comer empezamos a hacer bromas, a jugar con los demás. Y ahí también es eso, ¿no? Estamos en un entorno de confianza, pero también hacemos bromas que generan una cierta incertidumbre de cómo va a reaccionar el otro. Entonces hay como un pequeño riesgo, pero que está en un contexto de confianza. Entonces nos reímos porque la broma generó una sensación de sorpresa y asombro, pero todos nos sentimos protegidos. Obviamente de repente, en ese juego de confianza, explorando las posibilidades del grupo, podemos nosotros hacer una broma que cae mal a alguien, ¿no? Esa persona no se ríe y dice, no, eso no me gustó, se enoja, y uno comprende que hay un límite ahí que hay que cuidar. Entonces el juego también nos enseña a conocer a las personas y ciertos límites que hay en lo social. Entonces, quemarse con fuego, quemarse jugando con fuego, es importante también, porque el juego nos lleva a confiar, a explorar, pero también nos muestra ciertos límites, ¿no? Y nos muestra esos límites de a poquito, en vez de que si nosotros vamos y claro, salimos a la intemperie de la selva y nos come un león. No se puede aprender así, pero sí se puede aprender en el entorno de confianza porque uno le dice, eh, bueno, pero si estábamos jugando, perdón, pensé que era un juego. Y ahí se devuelve. Entonces, el juego marca como una especie de esfera de cuidado donde podemos simular muchas cosas y probar estrategias, probar lenguaje, narrativa, conocernos y establecer no solo plasticidad, sino cohesión. Porque las personas que ríen juntas quieren permanecer juntas. Uno va a los lugares donde se ríe, donde le gusta pasarlo bien, donde le gusta el humor. Entonces, con ellos desarrolla los vínculos. ¿No? Uno trata de salir de los lugares donde uno se estresa. Entonces, como ven, el juego y el placer, el humor, son estrategias fundamentales para el desarrollo de lo social y la coordinación. Y por lo tanto, no hay nada más importante que la coordinación social para sobrevivir. Entonces, el juego y el humor juega, eh,
un rol importante en el trabajo, en la familia, la organización. Entonces no es algo que haya que dejar de lado. Ahora, les comentaba todo esto porque el juego eh, no es necesariamente con reglas, como le decía. Basta con estar en esa actitud lúdica. A veces puede ser un juego con reglas, a veces no. A veces puede ser simplemente incluso uno solo jugando, imaginando cosas, se ríe, lo pasa bien. O a veces sin risa, pero está muy concentrado en una actividad y pasándolo muy bien. Entonces, es paradójico porque incluso un juego de mesa con reglas o un juego deportivo, si es que se pierde esa confianza y se activa el estrés, ya no es una actitud lúdica, ya no tiene los beneficios del aprendizaje por placer. Entonces uno puede estar jugando fútbol, pero si los jugadores se sienten poco protegidos por sus compañeros, ya sea del equipo propio o del equipo rival, se van a estresar. Y al estresarse, van a perder el disfrute del juego y se van a perder todas las capacidades de explorar, de construir cohesión social, se va a transformar en una especie de obstáculo o de un desafío angustiante. Y eso es lo opuesto a la actitud lúdica. Se los comento porque el juego no está garantizado en los deportes, ¿no? Hay que construir un contexto para que ese juego sea disfrutable. Entonces es un detalle importante, un detalle importante, pero es un factor importante a la hora de entender el juego en el contexto deportivo. Generalmente cuando se vuelve de alto rendimiento cuesta conservar eso, salvo algunos jugadores como por ejemplo eh, Ronaldinho, ¿no es cierto? Que perdía un penal y se seguía riendo. O sea, él seguía disfrutando del juego, del deporte, incluso en situaciones de estrés, ¿ya? Entonces, bueno, lo importante aquí es que mientras los adultos, las profesoras, profesores, no, no se familiaricen con el juego y su actitud lúdica, va a ser muy difícil que lo entiendan y lo faciliten en los infantes. Por eso que el consejo de todos estos expertos fue, hay que hacer talleres para facilitar actividades, para facilitar el juego en adultos. Entonces ahí comencé un taller que le puse justamente laboratorio lúdico, eh, que era una capacitación con profesores que trabajé con la Fundación Lego y Fundación La Fuente, para llevarlos hacia el juego. Y acá tenemos un pequeño ejemplo eh, de en qué consistía un poco, se lo voy a mostrar y después se lo explico. Cambio de casa, terremoto. Jueves, Jingo, Janga, Gode, Baker, Racket, Duvet. Entonces, como ven, el juego es en adultos, así como en la infancia, algo transversal a todas las culturas humanas. Veíamos juegos en Chile, veíamos juegos en Sudáfrica, veíamos juegos en cultura islámica. O sea, todos podemos jugar. Y la manera en que tenemos que reactivar el juego en los adultos es justamente reactivando ese espacio de confianza. Y una de las técnicas que más he ocupado es recordando a qué jugábamos en nuestra infancia. Entonces, estos talleres tienen que ver con eso. Y de ahí, cuando estamos en actitud lúdica, nosotros les promovemos a los profesores que comiencen a crear juegos para abordar los desafíos del currículum. Entonces, después de este libro, eh, vino la pandemia y en la pandemia decidí escribir el segundo libro, La evolución del aprendizaje, donde no solamente rescato el juego como herramienta de aprendizaje que heredamos de nuestro pasado evolutivo, sino cuatro herramientas más. Y se las voy a contar brevemente para que las tengan en mente a la hora de facilitar aprendizajes, ¿no? La primera herramienta la vamos a encontrar luego de un viaje que hacemos en este libro hacia el origen de nuestra primera madre, porque si tratamos de buscar herramientas para refrescar la escuela, donde la metáfora sería para volver a encontrar el agua que refresca la escuela, tenemos que preguntarle a los sabios de la tribu
y nos dicen, "No, para encontrar esta agua hay que preguntarle a la madre de nuestra madre, de nuestra madre, de nuestra madre, que es la primera madre. Y justamente esa madre está en el origen de la evolución. Pero para llegar a ese origen, en este cuento, de este libro, ponemos la mano en una de estas rocas que existen en las cavernas prehistóricas, o sea, dibujos prehistóricos que dejaron en las cavernas de España y Francia, hay muchas de esas eh, pinturas rupestres. Y en particular hay una que tiene una mano de una niña. Esta mano se genera cuando una niña pone la mano, va con su familia, una niña prehistórica, pone la mano ahí y toma un pigmento que ellos recolectan, pigmento rojo, con agua, se lo pone en la boca y lo expulsa, así como una especie de spray desde su boca. El expulsarlo queda como un stencil, ¿no? Y saca la mano y queda esa mano que quedó durante 30.000 años. O sea, todavía está esa mano de esa niña ahí jugando. Entonces, si nosotros ponemos esa mano aquí, el juego o el portal que se abre es un encuentro con esta niña prehistórica, ¿no? Y esta niña prehistórica nos va a guiar al origen de la evolución, al origen de todas las especies que tenemos en nuestro árbol de la vida y que en nuestro caso desarrolló una línea evolutiva, ¿no? Desde las primeras células, pasando por los peces, anfibios, primates, hasta llegar a nosotros y la civilización. Entonces vamos a ir al origen y vamos a ver que todos los animales aprenden por experimentación, o sea, prueba y error, prueba y error. Van cambiando su conducta según lo que ellos mismos van experimentando. ¿Y cómo lo hacen? Con su cuerpo. Y aquí es donde es la primera conexión con la motricidad. Se le llama aprendizaje corporizado o embodiment, o también aprendizaje en acción, aprendizaje en activo. Entonces, este aprendizaje motor, a través de la acción, a través de mover el cuerpo en el ambiente, ya sea en el ambiente natural o en el ambiente con otros, es lo que nos da la posibilidad de aprender conductas que nos vayan sirviendo en la vida, porque erramos y nos damos cuenta, ya sea porque nos duele o nos molesta, y luego las conductas que nos generan placer y armonía las vamos conservando y vamos aprendiendo a evitar las otras. Por eso sola y únicamente la podemos hacer a través de la experiencia. No es algo que heredamos genéticamente, es algo que solamente lo podemos desarrollar actuando. Y eso lo hacen desde un organismo, desde una bacteria hace lo mismo, hasta un ser humano tan complejo, un animal tan complejo como el ser humano, pero también lo hacen los delfines, también lo hacen las hormigas, o sea, todos aprenden por experimentación. Entonces, la experimentación motora es tremenda, es la base de cualquier otro aprendizaje. Y de hecho, se conservan todos los animales, incluyendo obviamente los seres humanos. Y es la primera de todas las maneras de aprender, es la original, ¿no? Entonces, cuando nosotros facilitamos un aprendizaje a través de lo motor, a través de la experiencia directa con lo que estamos relacionándonos y aprendiendo, ese aprendizaje tiene la máxima fuerza de memorias, de generar una transformación en la conducta. Entonces, no es menor cuando hablamos de aprendizajes basados en el movimiento, porque es el primero de todos. Y de hecho, en el desarrollo, cuando hablamos de este crecimiento afectivo, motriz y cognitivo, podríamos ordenarlo y decir que primero se desarrolla el aprendizaje motriz, luego se desarrolla el aprendizaje afectivo y luego se desarrolla al final el aprendizaje cognitivo. Y se monta uno sobre el otro. Entonces, si no está de manera poderosa, estructurada eh, y desarrollado el aprendizaje motriz, no se puede tampoco desarrollar un aprendizaje afectivo y tampoco se puede desarrollar un aprendizaje cognitivo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo vamos a ir viendo de a poquito porque hay que entender las siguientes herramientas de aprendizaje. Justamente, la primera es la motriz, donde se basa toda la libertad de movimiento de cualquier animal para poder construir una relación armónica con el nicho en el que vive, necesita ser capaz de moverse, tener la habilidad de moverse en ese espacio tal como lo necesita.
Y para eso hay que darle la libertad, y todos los animales la tienen, de que se mueva y va a explorar y va a probar y errar, ¿no es cierto? Para desarrollar esas conductas de relacionarse, que es lo primero, relacionarse con el lugar en el que habita. Entonces, el desarrollo motriz que le permite esa relación es lo primero de todo. Y lo que genera un aprendizaje más poderoso, o sea, el primero de todos los aprendizajes, el fundamento de todo. Veremos que los demás aprendizajes no solo se montan sobre este, sino que son nuevas maneras de hacer aprendizaje motriz, ¿ya? Aprendizaje por experiencia. Entonces, luego viene la segunda. Esta la tienen todas las, como ven, todas las células. Desde el origen de las especies hasta ahora, todas las células aprenden por experimentación. Y para acordarnos, la vamos a guardar en el pulgar del dedo, porque son 5 herramientas. De esta mano que puso esta niña, ¿no? Esto es una manera de acordarse de estas 5 más importantes. Luego viene la segunda herramienta de aprendizaje que traen los mamíferos. O sea, antes los seres vivos, antes del desarrollo, del origen de los mamíferos y las aves, pero en nuestro linaje de los mamíferos, eh, ap- nacen de un huevo y tienen que solo desarrollar su habilidad y capacidad de sobrevivir. Pero con los mamíferos, la madre mamífero en sus orígenes comienza a cuidar el huevo y luego se desarrolla la placenta, empieza a tener el huevo adentro, digámoslo así, y luego empieza a cuidar a sus crías en una madriguera. Y para salir con sus crías a un lugar tan peligroso, donde habían dinosaurios, etcétera, eh, sus crías tienen que aprender rápidamente qué es peligroso, qué se come, qué no se come, dónde escapar, cuándo esconderse, cuándo se puede explorar. Y es muy peligroso muy riesgoso que aprendan eso por experimentación, porque en esa experimentación pueden morir. Entonces se desarrolla la segunda herramienta de aprendizaje, que es la imitación. O sea, lo que haga la madre, yo lo voy a hacer. Entonces no necesito experimentarlo todo en la vida, sino que puedo aprender cosas imitando a mi madre que ya tiene una experiencia, que a la vez tuvo de su madre, que a la vez tuvo de su madre, ¿no? Entonces la imitación es un gran acelerador de la experimentación, digamos así, o del aprendizaje, porque utiliza la experiencia acumulada de los adultos. Y vamos a ver que la imitación se desarrolla justamente mirando a la madre y experimentando las conductas que hace la madre y corrigiéndolas. La cría misma la va mirando, de manera automática la imita, pero no la imita a perfección, sino que la imita de una manera un poco más rústica, y va con la experimentación mejorando su imitación. Entonces también les muestro ahí que si bien se suma la imitación, igual la imitación se desarrolla a través de la experimentación. Y entonces tenemos lo que podríamos llamar el desarrollo afectivo, que es una relación de confianza con la madre. Pero esa relación de confianza se basa en que la cría puede acercarse y alejarse de la madre. Puede acercarse cuando necesita calor, alejarse cuando puede querer buscar un alimento por ella misma. O sea, la motricidad permite las relaciones afectivas, si no simplemente es como una cría que está dentro de la madre, no se relaciona afectivamente, simplemente es cuidada cuando está en el vientre. Pero cuando empieza a relacionarse es porque se puede alejar y acercar. Y eso es porque tiene las habilidades motrices de hacerlo, de moverse de moverse, alejarse, acercarse, eh, tener conductas con la madre y luego desarrollar eh, conductas gestuales, etcétera. Y esta es la imitación que vemos en humanos, donde lo que haga la madre lo hace la cría, ¿no? Entonces aprendemos a cuidar el medio ambiente, aprendemos por imitación a comer de manera sana, aprendemos por imitación a hacer deporte, a hacer ejercicio, a relacionarnos con otros. Por eso que es tan importante cómo los adultos nos trabajamos a nosotros mismos, porque es poco lo que podemos enseñar a través de las palabras, ya que la imitación es la primera de los aprendizajes sociales. Entonces uno puede decirle cualquier cosa a un niño, pero si uno hace lo contrario, va a aprender lo contrario. Uno le dice a un niño, no le tengan miedo a las arañas. Y lo que el niño imita es justamente la emoción y la conducta cuando aparece una araña. Entonces,
Eso nos lleva a que si no queremos facilitar cierta experiencia o aprendizaje en niña y niño, lo primero es tratar de vivirlas nosotros, ¿no? Es más desafiante, pero es más efectivo también. Así que esa es la que heredamos de todos los mamíferos. Luego, y la vamos a guardar en el dedo número 2, ¿no es cierto? Como la segunda. Luego viene el juego, que ya lo hablamos suficiente, ¿no? O sea, lo hablamos en detalle. Y el juego lo heredamos de los primates, y el juego se da en la infancia de manera muy clara con distintos juegos. Y el juego justamente, ¿a qué juegan los adultos? Los adultos juegan a imitar a bueno, ¿a qué juegan los niños? Los niños juegan a imitar a los adultos. ¿Y cómo aprenden a imitarlo? Practicando, o sea, de nuevo por experimentación. O sea, si uno toma la última, que es el juego, que vemos aquí, ¿no es cierto? Jugar se realiza, los juegos que hacen los niños tienen que ver con los referentes de los adultos, o sea, juegan a imitar. ¿Y cómo juegan a imitar? Experimentando y experimentando, o sea, probando y errando esa imitación. Entonces, jugar ya implica los tres que estamos tomando, ¿no? Entonces, el juego es poderoso porque tiene no solamente esta cosa nueva, sino que también entrena a los otros dos. Entonces, la infancia juega y vemos que mientras más social sea una especie, más compleja socialmente sea, más tiempo juega. O sea, una lombriz no juega, un mamífero juega un poco y un primate social juega mucho. Y un humano juega más todavía. Los seres más sociales, como son los delfines, los cuervos, eh, los lobos y los seres humanos, juegan toda la vida, ¿no? Aunque nosotros creemos que nosotros no jugamos, pero jugamos todo el tiempo en el humor, que es nuestra manera de jugar en el lenguaje. Solo que antes jugábamos, en la infancia jugábamos en lo motriz, después comenzamos a jugar en lo afectivo y después en lo cognitivo, ¿no? Y bueno, el juego social ya desarrolla habilidades cognitivas importantes, socioemocionales, de anticipación, de comprensión de las fuerzas que aplicamos con otros, de probar nuevas cosas, de creatividad. O sea, tenemos esto donde primero se desarrolla lo motriz, luego los afectivos primarios con los mamíferos y luego los primates lo cognitivo afectivo, ya mucho más complejo. Los primates hacen conductas bien increíbles cognitivas, anticipan, son capaces de desarrollar herramientas muy básicas, pero igual eh, pueden generar alianzas, coaliciones, pueden explorar y desarrollar nuevas cosas, ya sea conducta o manipulación con objetos, o sea, tienen creatividad. Entonces, todas esas habilidades cognitivas se ven ya en los primates. Cada vez encontramos más, cada vez encontramos que las cosas que nos diferencian son muy pocas. Entonces, ahí tenemos ya la estructura de lo motriz, afectivo y cognitivo, en estas tres grandes herramientas que son de aprendizaje, que son la experimentación, o sea, el aprendizaje corporal, la imitación y el juego. Y estas tres, ahí ven el juego por imitación, ¿no? Y estas tres grandes herramientas son las que heredamos de todos los primates, de todos los animales sociales. Y la gran pregunta es, ¿qué herramientas, cuáles son las otras dos? ¿Y cuáles son las herramientas que nos pertenecen a nosotros en particular como humanos? Porque estas tres las tienen todos los animales sociales. Y por lo tanto son muy fundamentales en nuestras formas de aprender. Pero nosotros desarrollamos dos más. Y ahí me pregunto si tendremos el tiempo para contarles estas dos más o ya pasamos a las preguntas, porque esta No, primera parte, sí ¿sí? tenemos, Ragnar. Adelante, sí. O si no se van a quedar en suspenso, ¿no? Sí, exacto. No. Unos 5 o 7 minutos más y ya Ya las voy a iniciamos, dejar casi abrimos. mencionadas para en otra oportunidad les Mm. puedo contar más detalle. Ok. Pero la siguiente tiene que ver con que los seres humanos tuvieron que bajar de los árboles por distintas situaciones climáticas a espacios abiertos. Y en esos espacios abiertos tuvieron que colaborar mucho porque estaban más amenazados, ya no podían protegerse en los árboles, sino que tenían que protegerse como grupo. Entonces empezó a haber una presión evolutiva para que baje la agresividad entre los machos. Y por lo tanto vemos que con respecto a los homínidos, o sea, con respecto a los otros chimpancés, los homínidos y el ser humano tienen unos colmillos muy reducidos.
es porque bajó la agresividad entre los machos. Entonces, eso se le llama la feminización de los caninos, porque solo los machos tienen colmillos grandes, no las hembras, porque pelean entre ellos. Pero en el origen de lo humano, de los homínidos, tuvo que bajar eso para aumentar la colaboración del grupo. Em, y esto nos llevó poco a poco a desarrollar una nueva herramienta de colaboración, que es no solamente aprender que te imite el otro o que jugando con el otro, sino que vamos a poder facilitar el aprendizaje de una conducta del otro, especificándole, indicándole qué es lo que tiene que aprender pues, de manera particular. Entonces, para eso surgen señas que indican. Entonces, uno le indica viene de la palabra indicar del índice, pero la palabra más potente aún es que son señas que sirven para aprender un contexto. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Enseñanza. ¿Ah? La enseñanza, el acto de enseñar, tiene que ver con una seña, con mostrar un referente común en el cual nos vamos a relacionar de cierta manera. Entonces, es muy importante esto porque, tal como sale en el dibujo, todos los animales, incluso los chimpancés, si uno les enseña la luna o les enseña cualquier cosa con el dedo, ellos van a mirar el dedo, no la luna, ¿no? Van a mirar el dedo, no el objeto o la persona que estamos indicando. Solo el ser humano, solo los seres humanos, si enseñamos algo, va a mirar la cosa que estamos mostrando. Y es una habilidad cognitiva muy compleja porque implica que juntos fusionamos nuestras mentes para mirar algo en común y relacionarnos con eso en común que empieza a tener un significado solo entre nosotros. ¿Ya? Si nosotros, si a un infante uno le muestra un juguete que no ha ocupado, es indiferente para ese niño. Pero si el adulto juega con ese niño y juega con ese juguete, al indicarle el juguete, luego va a querer jugar. Va a ver que esa indicación es una invitación a jugar. Entonces las señas se empiezan a construir de manera particular, caso a caso, y ese, digámoslo así, es el origen de la cultura, que nosotros tenemos significados que son propios y únicos a nuestras relaciones sociales. Entonces la enseñanza para colaborar es clave. Y no para colaborar, así simplemente para hacer actividades sociales conjuntas, como lo hacen los delfines, los chimpancés, etcétera. Sino que la enseñanza, como es a través de una indicación, puede cambiar muy plásticamente. O sea, yo puedo indicar esto, después indicar lo otro, después todo el grupo va para allá, después el grupo descubre algo y nos enseña a nosotros algo y vamos para allá. Entonces, esto nos permite, la enseñanza nos permite una colaboración o una coordinación plástica, coordinación flexible. Podemos cambiar rápidamente estrategias conductuales. Y esa es la fuerza más poderosa que tiene el ser humano, porque es la única especie que puede generar nuevas conductas sociales de manera rápida y aprender unas de otras, de las que tenía antes, aprende, las cambia. El grupo aprende de los demás, es súper veloz para generar nuevas conductas. ¿Y eso cómo se hace? A través de este acto de la enseñanza. Entonces, la pedagogía o el enseñarle a otro, el mostrarle a otro, es realmente la conducta más poderosa del ser humano y es el origen del humano. Gracias a esa conducta, nosotros podemos desarrollar tecnología, porque le enseñamos a martillar con la piedra, después le enseñamos a generar piedras más filosas. Entonces, todo el desarrollo tecnológico se da gracias a que existe la posibilidad de enseñarnos unos a otros. Y eso es muy importante que tengan presente las profesoras, porque su actividad, su rol en la sociedad es el más fundamental para la especie humana. Entonces, no es menor, ¿no? Entonces, aprender a hacerlo bien o recibir una buena enseñanza es lo más importante para generar cultura y sociedad humana. Ahora, ¿cómo se puede hacer esa enseñanza más poderosa? Justamente basándose en las tres propiamente animales, ¿no? Las tres de los animales no humanos. Jugando, imitando, o sea, jugando, siendo buenos referentes de imitación, dando espacios para la experimentación, etc. Entonces, cuando la colaboración, la enseñanza colaborativa es a través de esos tres, es muy poderoso. Porque uno también puede colaborar a través del estrés. Decirle, oigan, cuidado, un león. Y claro que se aprende.
pero se aprende mucha flexibilidad, se potencia mucho el aprendizaje cuando aprendemos jugando a colaborar. Por eso que los juegos colaborativos eh, son muy importantes. Y en los juegos, claro que aprendemos naturalmente imitación, experimentación. Entonces, no solamente jugar lo que nos sirve como humanos, sino que como para aprender la cultura en la que vivimos, cómo aprender a escribir, aprender la matemática, aprender la ciencia. Son culturas, esas son conductas de colaboración humana. Entonces, ahí entendemos que lo que le llamo el juego orientado. Es un juego, pero orientado a colaborar de ciertas maneras específicas. Entonces, esa mezcla que es el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje a través del juego, cuando las juntamos, es la herramienta pedagógica más poderosa, ¿no? El aprendizaje a través de proyectos lúdicos, ¿no? No solamente aprendizaje a través de proyectos, como está tan de moda, es aprendizaje a través de proyectos lúdicos. E idealmente aprendizaje a través de proyectos colectivos lúdicos, porque socialmente aprendemos mucho más rápido. Los más grandes le enseñan a los más chicos, etcétera, etcétera. Así que ahí tenemos un ejemplo de lo que la enseñanza permite, ¿no? Esta especie de uso tecnológico y muchas cosas más. También nos permite aprender a cuidar y nos permite dar las bases de lo que después será la, la, la quinta herramienta. Em, Ah, sobre la enseñanza, un detalle importante es que los humanos, a diferencia de los simios, son los únicos que tienen la parte blanca del ojo. Y eso es para enseñar a través de la mirada. Se le llama atención conjunta. Entonces, si yo miro para allá, ustedes fácilmente van a saber que yo lo que estoy mirando, y yo puedo incluso mostrarles, enseñarles algo a través de la mirada. Entonces, la enseñanza a través de gestos, a través de la mirada y a través de sonidos nos permite una coordinación en torno a un referente común, que es eso que estamos apuntando, ¿no? Y eso es la base psicosocial o las capacidades, las habilidades psicológicas basales que después nos van a permitir entrar en el lenguaje humano. Porque el lenguaje humano no es otra cosa, lo vamos a ver, que apuntar, señalar con sonidos, pero algo que no está aquí, señalar algo que está en la imaginación, ¿no? Pero es lo mismo, es el mismo proceso. Por eso no es tan raro que haya surgido tan rápido en términos evolutivos el lenguaje, porque ya durante 3 millones de años, el origen de todos los homínidos, Homo habilis, Homo erectus, eh, Cro-Magnon, etcétera, todos desarrollaron la habilidad de enseñanza. Y después Homo sapiens desarrolla enseñar en el lenguaje, en la narrativa, con la posibilidad obviamente del humor, de jugar en el lenguaje, de colaborar en el lenguaje, de establecer mitos comunes, cuentos comunes. Entonces el lenguaje es la quinta o la imaginación colectiva a través de la enseñanza, ¿no? Es la quinta herramienta de aprendizaje. Ahí están las cinco, ¿no? Que se van sumando. Entonces uno puede efectivamente en la quinta ocupar todas las otras cuatro, ¿no? Hacemos un cuento, generamos una narrativa que nos permite colaborar juntos, hacemos un proyecto, ¿no? Oigan, vamos, hagamos una huerta juntos. Es una narrativa. Estamos contando un cuento porque nos ayuda a tener más autonomía alimenticia, a entender mejor la biología, a poder cultivar hábitos para un mundo mejor, etcétera. Todo eso es una narrativa, es un cuento que nosotros contamos y lo podemos hacer muy entretenido el cuento, ¿no? Hagamos un desafío de hacer nuestra propia huerta para entender la relación con estos bichitos, qué sé yo. Entonces tenemos una narrativa interesante que nos permite una coordinación de un proyecto y lo podemos hacer a través de un juego, ¿no? O sea, vamos ocupando todas las herramientas. Entonces, si queremos hacer un gran proyecto lúdico, como, no sé, unas Olimpiadas, ¿no? Si le damos una narrativa como que estamos recreando las Olimpiadas de los Juegos de los griegos que ocurrieron 3.000 años atrás, etcétera, nos da un juego narrativo que le da sentido al proyecto colaborativo que estamos generando. O sea, y por eso los seres humanos somos tan sensibles a los cuentos. Nos encanta que nos cuenten cuentos. Nos pasamos viendo Netflix, nos pasamos viendo películas, leyendo cuentos. Y es por puro placer. Pero ese placer también tiene un sentido evolutivo.
que cohesiona al grupo, ¿no? Hace que exploremos nuevas narrativas para coordinarnos, pero también permite lazos afectivos. Así que ahí tenemos las 5 herramientas de aprendizaje: experimentar, imitar, jugar, enseñar, imaginar. Son las 5 de la mano esta. Y por último, agregar que mientras más avanzamos en esta mano, vamos a ver que las herramientas para aprender son cada vez más plásticas. El juego permite mucha plasticidad. Enseñar y colaborar, como decía, mucha plasticidad colectiva. E imaginar ya abre todos los mundos posibles porque uno puede imaginar realmente lo que quiera, ¿no? Entonces hay más, Increíble. entonces hay más plasticidad. Ujú. Eh, Muchísimas gracias, Ragnar. y tenía que agregar algo ahí importantísimo. Sí, dale, dale. ¿Por qué la plasticidad y cómo se desarrolla la plasticidad en los animales y en los humanos? Bueno, ¿quiénes son los seres más plásticos del planeta? Son siempre las especies infantes de cualquier especie. O sea, los infantes de todas las especies son los más plásticos porque están aprendiendo, ¿no? No se han desarrollado. Entonces, curiosamente, el humano, para desarrollar la plasticidad, lo que hizo fue tomar las características de los infantes de chimpancé y dejarlas, conservarlas en los adultos. Por eso que nosotros nos parecemos más a un chimpancé infante, que a un chimpancé adulto. Y somos muy plásticos, somos muy juguetones, tenemos el mismo rostro que un chimpancé infante, eh, y a la vez somos muy vulnerables socialmente. Somos la especie más vulnerable individualmente, pero la más poderosa colectivamente, ¿no? Entonces la infancia, el desarrollo de una infancia extendida, nos permite tener una capacidad de plasticidad social enorme. Ujú. Y por eso se hace tan necesario las redes de crianza para conservar esta protección durante toda la vida, para que podamos seguir jugando tanto como infantes como con adultos y generando comunidad, donde curiosamente lo que más genera comunidad es compartir comida juntos. Bueno, después vienen aplicaciones que he hecho en la escuela, pero eso es básicamente el, el cuento sobre la evolución del aprendizaje y cómo podemos reimaginar la escuela desde ahí. Excelente, muchísimas gracias, Ragnar. Muy, muy interesante todo esto y creo que sí necesitamos siempre explorar esta pregunta, ¿no? Del origen pues, de cualquier comportamiento, pensamiento, emoción humana y conectar eso con la actualidad, porque pues son narrativas, ¿no? Precisamente, Claro. narrativas que nos permiten evolucionar y darle la importancia suficiente a cosas tan básicas como la experimentación o la cooperación, que son conceptos que todos los días nos enfrentamos a ellos, pero ya no los vemos, ya no estamos conscientes de ello. Y pues quien quiera hacerle alguna pregunta a Ragnar puede levantar la mano en esta función que tiene el Zoom o nos puede mandar también su comentario por chat. Y no hay preguntas ahorita en el chat, solamente Ale Arena que decía que jugar para aprender y aprender para jugar, ¿no? Claro, una Precisamente. gran frase. Y también hablaba él mismo de la capacidad humana, ¿no? De imaginar. Entonces, bueno, si nadie más tiene una pregunta, yo puedo iniciar con una, porque veo A una mí, paradoja en lo que... Ah, sí, Gwendolyn. sí, a mí me gustaría que nos pudiera, desde su experiencia y con todo este laboratorio que ha tenido, tal vez pudiera compartirnos cómo ve hoy esta posibilidad de que el juego se convierta en un eje de los proyectos dentro de las escuelas, porque al final crea mucha incertidumbre con lo que los maestros a veces tienen mucha angustia en abordar temas mucho más teóricos, mucho más técnicos y se olvidan de esta parte lúdica que estuviste rescatando durante la práctica. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerlo para que puedan... No, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, ¿cómo hacerlo? Obviamente es parte de la metodología que propones, pero ¿cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves el termómetro de las escuelas? ¿Qué pasa hoy en nuestras escuelas, pues, sobre todo en América, ¿no? Wow, bueno, si yo ojalá pudiera conocer las escuelas de América. Yo llegué hace 2 años de Chile a México, entonces eh, tengo
experiencias muy parciales de lo que veo en la escuela. Em, pero sí puedo comentar más de lo que he visto en Chile, ¿no? En las escuelas de Chile, que quizás es parecido. Y es que lo más grave, lo más difícil, son las presiones curriculares que hay sobre los profesores em, para cumplir ciertos estándares de mediciones de habilidades eh, que los presionan desde la dirección y la dirección a su vez está presionada desde la secretaría y la secretaría a la vez está presionada desde sus propios programas y los programas de acuerdo a qué desarrollo de país quieren. Entonces hay una serie de presiones que finalmente recaen en los profesores que justamente resultan en la manera en que se hacen, en que los profesores están muy estresados, ¿no? Y eso es contraproducente con respecto a la facilitación del juego. O sea, es muy difícil que un profesor facilite el juego si está estresado. Pero el estrés del profesor no tiene que ver con las habilidades del profesor, sino con el contexto social en el que vive. Entonces, eso es una recomendación muy importante para que en el diseño o en las prácticas educativas quienes tengan la capacidad de establecer ciertas condiciones laborales puedan dar espacio y para el autocuidado de los profesores, para bajar el estrés y la demanda a las que están sometidos. Porque si no bajamos el estrés que hay en el aula de los profesores, ellos no van a poder disfrutar. Por lo tanto, por imitación, tampoco van a poder generar eh, un disfrute por el aprendizaje de parte de sus alumnos. Entonces, se tiende a responsabilizar a los profesores porque son quienes no están aplicando el juego como estrategia de aprendizaje, pero es que tampoco están siendo lúdicos con ellos, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo se puede abordar el currículum y cómo se puede eh, diseñar implementaciones del currículum donde los profesores sí lo puedan pasar bien ellos mismos, con sus pares y con sus alumnos. Entonces ahí es donde hemos estado proponiendo y desarrollando con distintas personas, distintas entidades, juegos para los infantes, pero desarrollados y creados por los adultos, jugando, por los profesores. Pero eso implica justamente darle un espacio para que ellos jueguen, donde no se sientan amenazados. Y eso es todo un desafío social e institucional en las escuelas, ¿no? Esa sería una primera pregunta, no sé si respondo. Sí, 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 gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí en el chat tengo un comentario de Rocío que dice, cuando entrevisto a los niños y niñas, Bueno, entrevistó. cuando entrevistó a niños, algunos de ellos dicen, el maestro me pone atención por la forma en la que me miran, cómo me ve. Y Adán Ramírez Martínez dice, ¿consideras que el juego es clave para vencer barreras de aprendizaje? La primera no la entendí. La primera es, cuando entrevistó a los niños y niñas, algunos de ellos dicen, el maestro me pone atención por la forma en la que me mira, por cómo me ve. Pero Rocío, si quieres dar más contexto, estás aquí. Puedes prender tu micrófono. Sí, Ajá, hola, hola. hola. Más que nada por una de las imágenes de Ragnar, cuando decía, pues, cómo se señala para la enseñanza, ¿no? Esta parte de los ojos, ¿no? Y que los chimpancés solo veían el dedo y nosotros vemos lo que nos señalan. Algunos niños cuando los entrevisto me dicen, no, no, yo sé que el maestro me está poniendo atención por la forma en la que me está viendo, por la forma en la que me sigue con su mirada, ¿no? Entonces, de repente me hizo un clic en lo que nos decía Ragnar de cómo enseñamos y los niños cómo perciben la mirada de sus docentes, ¿no? Hasta algunos dicen, cuando agarra el celular, me doy cuenta que ya no me está poniendo atención. Claro. Bueno, ahora, Correcto. claro, lo que dice Rocío es fundamental porque incluso el tema de la mirada, ya le voy a explicar por qué, pero es un predictor del autismo, ¿ya? Mm, Porque en el fondo lo que es único en los seres humanos y no lo hacen los chimpancés, o sea, cuando un grupo de investigación dirigido por, si quieren buscarlo, por Michael Tomasello, ¿ya? Él tiene un libro que se llama
Becoming Human, o sea, haciéndonos humanos. Y él hace una cosa muy interesante. Él sigue las trayectorias de desarrollo de chimpancés y humanos. Entonces, ambos son embriones, ambos nacen, ambos toman leche de la madre, ¿no? Ambos comienzan a jugar. En eso son iguales. Pero él empieza a ver cuándo el humano el niño humano empieza a hacer conductas que solo son humanas, ¿ya? La primera conducta que es solo humana es seguir la mirada de la madre, ¿ya? O sea, un chimpancé no sigue la mirada de la madre. No, y el infante no es que siga los ojos de la madre, ¿no? Es sigue lo que dice Rocío. Sigue la atención de la madre. O sea, a dónde la madre está mirando. Esa es la base para lo que viene después, donde la madre le apunta algo y él puede ir hacia a eso, ¿no? O sea, es la base de la enseñanza, ¿no? De lo que les decía la seña. Y luego un niño apunta, comienza él a apuntar, ¿no es cierto? Y mostrarle a la madre. Entonces, Perfecto. la mirada al otro es una conducta social muy compleja, por más simple que parezca, ¿no? Que es la base del lenguaje. ¿Por qué? Porque después el lenguaje, como les decía, es indicarle algo al otro en un espacio imaginario. Entonces, ¿qué pasa con los niños que no se desarrollan bien en el lenguaje y en lo social, en el lenguaje social, ¿no? Mucho, un predictor de eso, de los casos de autismo, digamos así, o de todo el espectro autista, es si estos niños no siguen la mirada de la madre, ¿no? Un niño que no sigue la mirada de la madre es muy probable que desarrolle conductas de autismo, del espectro autista. Entonces lo que se hace después es cuando ya nos dimos cuenta de eso, o sea, si ya lo tomamos tarde, nos damos cuenta de eso y a través del lenguaje se le va reforzando que siga la mirada de la madre. Mira hacia acá, cosas así, con juego, etcétera. Pero si uno lo toma antes de que desarrolle el lenguaje, la madre puede activamente jugar y hacer actividades para que siga su mirada. Y eso, como se hace anticipadamente en su desarrollo, mejora mucho las habilidades sociales y lingüísticas en el futuro. Entonces, la mirada es clave para el desarrollo de los niños y es lo primero que nos hace humanos, ¿no? Así como es tan poderoso. Entonces, los humanos somos muy sensibles, como dice Rocío, a dónde está la mirada del otro, porque es dónde está la atención del otro. Y la atención del otro es dónde está lo que le importa. Y como los niños viven en función de lo que le importa a los adultos, porque con ellos sobreviven, la atención, son especialistas en saber dónde están atendiendo los adultos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ragnar, por esta participación. Nos vamos todos abiertos y curiosos y con ganas de seguir estudiando más el tema. Esperemos que tengamos otras oportunidades en donde puedas colaborar con nosotros. Y sí, vamos a explorar tu sitio que ya nos compartiste y obviamente les vamos a pasar la grabación y la presentación a todos los participantes cuando culmine el congreso. Así que gracias, Ragnar. Maravilloso, gracias por invitarme y por esta iniciativa tan interesante.